Y esta es la 650/2007, resolución administrativa del Ministerio de Trabajo, que es el instructivo para el refrendado de contratos a plazo fijo, ¿ya? Ese instructivo se toma en cuenta y nos da parámetros sobre qué aspectos tomar en cuenta para hacer visar un contrato temporal. Aplica a todos los contratos por tiempo determinado, ya que tengan una fecha de inicio, una fecha de finalización. Entonces nos habla de tareas propias y permanentes, tareas propias y no permanentes. Las propias y permanentes vinculadas al giro habitual o principal de la actividad económica, aquellas sin las cuales no tendría objeto la existencia de la unidad económica. Y las tareas propias y no permanentes, aquellas que pueden estar vinculadas al giro social, pero son extraordinariamente temporales. Por ejemplo, licencias, bajas médicas, descanso pre y postnatal, declaratoria en comisión, ¿ya? Tareas por cierto tiempo, por necesidades de mercado, de temporada, exigencias circunstanciales de mercado, demanda extraordinaria de servicios o productos. Cualquiera de estas situaciones que requiera contratación adicional de trabajadores, ¿ya? Puede contratarse a plazo fijo. Y finalmente, entidades cuya fecha de cierre o conclusión se encuentre predeterminada. Ya esas son las situaciones que se puede hacer a plazo fijo. Requisitos. Esto es bien importante porque aquí nos dice claramente qué requisitos yo debo cumplir para que me avisen un contrato a plazo fijo, ¿ya? Para suplencias dice señalar en nota el nombre del trabajador sustituido, adjuntando copias de bajas médicas, licencias, declaratorias en comisión, situaciones análogas. ¿Qué quiere decir esto? Un trabajador se va a ausentar por X o Z motivo, ha pedido una licencia indefinida, está viajando, pero no sé, ¿no? Entonces, lo han declarado como dirigente, etcétera, etcétera. En ese caso, se puede hacer a presentar una nota señalando el trabajador sustituido y demás, y adjuntar copia de todos los respaldos que acreditan que efectivamente esto es así, ¿no? Si está de baja, su baja médica. Si ha viajado, un memorándum de que viajó, ¿no? Algún documento que respalde. Entonces, junto al contrato se manda una carta al jefe departamental con todos estos aspectos señalados en este inciso A, ¿no? B, necesidades, para casos de necesidades de temporada o demanda extraordinaria de productos o servicios, contratos de obra, prestación de servicios, etcétera. Ojo, aquí ya nos da la opción de los contratos de obra y contratos de prestación de servicios, ¿no? ¿Qué nos pide? Adjuntar las copias, los contratos, los pedidos, planificación de producción, campañas de servicios y toda la información sucinta y técnica que acredite la necesidad extraordinaria, ¿no? Con una nota expresa del empleador en la que se declara que la actividad, siendo propia, es temporal y extraordinaria. Esta nota será considerada como declaración jurada. ¿Qué significa esto? Podemos presentar una carta en la cual adjuntemos nuestro contrato de obra, por ejemplo, y adjuntemos toda la documentación que respalde que esa obra es temporal, ¿no? Entonces, yo por ejemplo, ¿qué les he recomendado? He tenido la oportunidad de trabajar con una empresa constructora que construyó una carretera determinada. Entonces, ¿qué hacíamos en este caso? Presentamos como un anexo el contrato principal que tenía esta empresa con la ABC. Y ese contrato establecía un plazo de inicio y un plazo de finalización de la obra, ¿no? Nos daba un plazo de, les doy un ejemplo, de 300 días para que se termine la obra. Entonces, en base a eso, se hacía un contrato de trabajo temporal ligado a la duración de la obra, ¿no? Entonces, esa nota que se presenta dice, es considerada una declaración jurada, ¿no? Tercero, para el caso de organizaciones o entidades cuya fecha de cierre de actividades se encuentre predeterminada, copias de los programas, convenios, contratos suscritos, ¿no? O sea, aquí dice copia de los programas, convenios o contratos suscritos. Entonces yo puedo acompañar, por ejemplo,
un contrato con algún cliente que tenga, ¿no? Y señalar en mis antecedentes que la contratación de este trabajador depende de la existencia de que el contrato con el cliente se mantenga vigente. Entonces adjuntamos como respaldo ese contrato y lo presentamos como anexo. Ya se puede hacer eso. Entonces, en resumen, así es como se pide el visado de los contratos por tiempo determinado, a plazo fijo, por obra, por temporada, por prestación de servicio, etcétera, etcétera, ¿no? Una carta a la jefatura departamental que se considera declaración jurada. Una justificación de por qué estamos contratando por tiempo determinado. Nombre, si vamos a sustituir a un trabajador, nombre del trabajador sustituido con las pruebas de la ausencia de ese trabajador. Si se va a contratar por un tiempo determinado, por un proyecto determinado, por una inversión, por una, por ejemplo, apertura de una nueva sucursal, justificar, ¿no? La empresa Tantos tiene su sede en la ciudad de La Paz, pero por demanda extraordinaria de servicios o productos, hemos decidido aperturar una segunda sucursal en la Regional El Alto. Entonces, este personal y demás depende de la existencia de esta demanda extraordinaria de servicios o productos, ¿no? Entonces pueden adjuntar sus pedidos, pueden adjuntar, por ejemplo, su planificación estratégica, pueden adjuntar un flujograma que demuestre cuál es la cantidad del flujo de movimiento de mercadería y demás, y justifican, ¿no? Estamos aperturando esta sucursal únicamente por el lapso de un año, o de 6 meses, o de 8 meses. Entonces, en función a que eso nos ha abierto un mercado de importación o de exportación de mercadería a la China, por ejemplo, ¿no? Entonces, este plazo es por el lapso de un año. Entonces, justifican por qué están contratando temporalmente, ¿ya? Porque puede que la exportación sea por un lote determinado, por un cupo determinado, etcétera. Entonces, lo conectan a eso, ¿no? Luego vienen las pruebas de que la relación laboral es de carácter temporal, en anexos, ¿ya? Entonces, además de la carta, además de su contrato con el justificativo, presentan todas las pruebas, todos los anexos, ¿no? Que puede ser documentación, contratos, toda prueba que acredite que van a contratar temporalmente personal. Y finalmente, esto yo también he visto casos en los cuales han hecho informes técnicos indicando la temporalidad de la contratación, ¿no? Por ejemplo, una ONG a la que tuve la oportunidad de dar una capacitación, ellos me compartieron la experiencia que hacen visar contratos de trabajo por proyectos específicos. Entonces, por ejemplo, ellos han tenido una donación extraordinaria que les ha permitido implementar, por ejemplo, un plan de salud, ¿no? Entonces, van a contratar personal técnico para implementar ese plan por un plazo determinado, ¿no? Entonces, ese proyecto tiene la duración de unos 8 meses. Entonces, hace un informe técnico que respalda, ¿no? Quién financia, cuáles son las características del proyecto, cuál es la duración, en qué consiste ese proyecto, y con ese informe técnico y demás, eh, les han dado el visado de los contratos por tiempo determinado, ¿ya? Entonces, es bien importante. Yo les aseguro que si cumplen estos requisitos,